Bueno, buenos días. Quiero en primera instancia agradecer a las autoridades de la CADE por la invitación. Es para mí un verdadero placer y un verdadero honor volver a estar en este segundo congreso de la Asociación Argentina de Cardiología del Ejercicio y el Deporte. El comité científico me ha pedido que les hable acerca del ejercicio en la insuficiencia cardíaca. Y quiero entender que en realidad lo que han querido decir es la rehabilitación cardiovascular integral en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Habida cuenta de que un título de esta manera, con ejercicio en la insuficiencia cardíaca, da a entender en aquellas personas que no son expertas en la materia, podría generar la confusión, de que pueden indicar a pacientes con insuficiencia cardíaca un ejercicio para que realicen en una plaza, en la calle o en un gimnasio cualquiera, cuando en realidad todo paciente cardiovascular debe estar enmarcado en el tratamiento de lo que llamamos rehabilitación cardiovascular integral. Remarco esto ya que no debemos nosotros, como expertos en la materia, contribuir con esta confusión que ya existe en relación a la rehabilitación cardíaca en general. Y si no, miren lo que pasó con este estudio, el estudio más grande publicado a la fecha, con respecto a la rehabilitación cardíaca en pacientes coronarios mayores, hecho en los Estados Unidos, sobre usuarios del Medicare, es decir, personas coronarias jubilados, retirados. En los 50 estados de los Estados Unidos, Soacha y colaboradores reclutó más de 600.000 personas que necesitaban rehabilitación cardíaca por ser justamente coronarios. Pero se encontró con que solamente 73.049 habían estado o habían participado de alguna manera de un programa de rehabilitación cardíaca. Esto hacía una cifra menor del 12,2% de derivación. Y esto es consecuencia también de este desconocimiento, esta ignorancia, esta confusión que existe con relación a la rehabilitación cardíaca en general. Pero aún mucho peor fue cuando vio que de estos, 14.171 tenían insuficiencia cardíaca, así del total, menos del 2,4% de este grupo importantísimo de pacientes coronarios, la principal causa de la insuficiencia cardíaca, habían sido derivados a rehabilitación cardíaca. Por lo tanto, considero importantísimo que nosotros, como conocedores de este tema, no contribuyamos a esta confusión que existe con respecto a la rehabilitación cardíaca. Mucho más sabiendo que existe ya de por sí una controversia en relación a la rehabilitación cardíaca y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Aunque a ustedes les parezca mentira, aún hoy hay gente que se plantea si la rehabilitación cardíaca está indicada o no está indicada en la insuficiencia cardíaca, como tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y si bien es cierto que durante muchos años estuvo contraindicada y que los primeros estudios comenzaron a fines de los 80 y a principios de los 90 con los estudios de Sullivan acerca de la intervención de la rehabilitación cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca, fue recién en los 2000 en donde se empezó a utilizar la rehabilitación cardíaca como tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Por lo cual, hoy por hoy no queda ninguna duda que sí está indicada, incluso las guías, con algunas observaciones que no me da el tiempo para explicarlas, pero con algunas observaciones hoy en día indican a la rehabilitación cardiovascular en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero claro, parece mentira, pero la controversia aún no termina. ¿Por qué? Porque algunos expertos, sobre todo estos súper expertos que se encargan del tratamiento, del diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca, dicen, bueno, sí, bárbaro, la rehabilitación cardíaca es muy buena, los pacientes la pasan bien, los pacientes se divierten, los pacientes mejoran un poco su calidad de vida, mejoran un poco su capacidad funcional, pero ¿qué pasa con la mortalidad? Y no reduce la mortalidad, y nos corren por ese costado de la mortalidad. Y entonces yo me pregunto, ¿podemos pedirle a un tratamiento, como es la rehabilitación cardíaca, exclusivamente
que mejore la mortalidad en un síndrome que tiene tantas etiologías como es la insuficiencia cardíaca, que además tiene diferentes clases? Tenemos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección severamente deteriorada, medianamente deteriorada, levemente deteriorada y con fracción de eyección preservada. Y además tenemos un síndrome que tiene distintos estadios: estadio leve, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Podemos exigirle a la rehabilitación cardíaca que reduzca la mortalidad en un síndrome con estas características? Es complicado. Por el otro lado, tenemos que hacer una mea culpa. Bueno, la rehabilitación, no existe una única rehabilitación a nivel universal en el mundo entero. No todos damos la rehabilitación de la misma manera. Y además, nuestra praxis depende mucho de la adherencia del paciente a nuestras enseñanzas y también de la duración que le pongamos a esa rehabilitación cardíaca en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Puede alguno creer que en solo 8 semanas o 12 semanas una intervención tan corta en pacientes tan deteriorados con insuficiencia cardíaca puede tener un impacto a 5 años sobre la mortalidad? Es un poco difícil. Si no fuera verdad, hasta sería cómico. Entonces me fui a ver cuánto había bajado, cuál era la mortalidad hoy, y encuentro este trabajo del 2019, del British Medical Journal, en donde nos muestra claramente que del año 2000 al 2020, la mortalidad ha bajado muy poco, y se encuentra en niveles altísimos, tanto como un 20% al primer año, un 50% a los 5 años, y un 80% a los 10 años. Esto en pleno siglo XXI es una vergüenza. Entonces, con todos los métodos diagnósticos nuevos que existen, con todos los devices nuevos que existen, los resincronizadores, los desfibriladores, todas las nuevas drogas, la mortalidad ha bajado muy poco. Por lo tanto, no podemos seguir utilizando, no pueden seguir presionándonos con el tema de la mortalidad. Sí, señores, la rehabilitación cardíaca disminuye la mortalidad. No deberían tener miedo, deberían utilizarla. Pero si no se utiliza, yo no me puedo hacer cargo de este fracaso. Utilicen la rehabilitación cardíaca y seguramente la mortalidad de aquí a 5 años va a ser mucho menor. Entonces, como uno le podría mostrar 20, 30, 40, 50 estudios que muestran cómo disminuye la mortalidad y pareciera que esto no alcanza, se me ocurrió ver el problema desde otro punto de vista, mirarlo desde otro ángulo. Y entonces me pregunté, ¿cuál sería el tratamiento ideal para todas las formas de la insuficiencia cardíaca? Y entonces, aquel tratamiento ideal debiera ser aquel que tuviera una excelente adherencia a las medidas higiénico-dietéticas y a los medicamentos. Recuerden ustedes que la utilización de los medicamentos en los trials no es exactamente lo mismo que pasa en la adherencia a los medicamentos en la vida real. A nivel central debería ser un tratamiento que aumente el gasto cardíaco, que disminuya la presión de llenado y que además disminuya la presión llenada de los ventrículos, del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y que además disminuya la frecuencia cardíaca de reposo. Tanto de tal manera que se pudiera recuperar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la velocidad de recuperación de la frecuencia cardíaca post-esfuerzo, dos determinantes fundamentales a la hora de hablar del pronóstico. A nivel del sistema nervioso autonómico, deberíamos poder, con ese tratamiento ideal, disminuir el tono hipersimpático que tienen estos pacientes y estimular el tono vagal. Además, a nivel del sistema renina-angiotensina, a nivel renal, sistema renina-angiotensina-aldosterona, deberíamos poder estimular la angiotensina 1,7 unida al receptor MAS, que tiene poderosos efectos antiinflamatorios y vasodilatadores, en detrimento de la angiotensina AT1 con sus efectos proinflamatorios y vasoconstrictores. Esto lo vimos claramente con la insuficiencia cardíaca secundaria a los procesos que vimos por el SARS-CoV-2, por el COVID. A nivel del sistema del aparato metabólico, debería disminuir la resistencia insulínica, tan común en este tipo de pacientes, disminuir la adiposidad
Y en el caso de ser necesaria, corregir las dislipemias. Recuerden que dijimos, la cardiopatía isquémica es la principal causa de insuficiencia cardíaca, y la dislipemia, la resistencia insulínica y la adiposidad son situaciones metabólicas muy comunes en los pacientes coronarios. A nivel de la inflamación, debería producir una disminución significativa de las citoquinas y las interleuquinas proinflamatorias, con un estímulo de la producción de citoquinas e interleuquinas antiinflamatorias. Además, para hacer un tratamiento ideal, debería combatir la sarcopenia, tan común en estos pacientes, estimulando la fuerza muscular y la masa muscular, y además facilitando la utilización del oxígeno y estimulando la producción, la cantidad de fibras FT1, fibras rojas, con gran capacidad oxidativa, y además generando un reshift de la fat switch type 2, de las fibras blancas tipo 2A, que son las que pueden mutar para tener un componente mayor oxidativo. Además, debiera ser un tratamiento que a nivel respiratorio estimule la fuerza muscular, los músculos respiratorios accesorios, para mejorar la ventilación minuto, y de esta manera disminuya la disnea, del mismo modo que estimulando la musculatura periférica va a disminuir la fatiga muscular, dos de los elementos fundamentales para hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Además, a nivel vascular, disminuya las resistencias vasculares periféricas, generando una generosa caída de la poscarga del ventrículo izquierdo, normalizando la presión arterial y obviamente corrigiendo la disfunción endotelial, que es la causa inicial de la cardiopatía isquémica, principal causa de insuficiencia cardíaca, y que además produjera un gran aumento en la producción del óxido nítrico y que disminuyera el estrés oxidativo. A nivel psíquico, finalmente, que produjera una disminución, de la depresión, un aumento del estado de ánimo, y con esto una mejora de la calidad de vida. Recuerden ustedes que la depresión también es un signo del mal pronóstico y que está muy comúnmente asociado a este tipo de síndromes. Y finalmente, que disminuya la mortalidad. Como ustedes pueden ver, todos estos mecanismos para generar un tratamiento ideal para todos los tipos de la insuficiencia cardíaca, algunos medicamentos logran emular estas situaciones. Combinando medicamentos podemos trabajar más o menos interviniendo sobre estas situaciones. Pero hay otro tratamiento totalmente subutilizado que se llama rehabilitación cardiovascular, que sin ninguna duda, cuando es bien aplicada, genera todos estos efectos sobre los pacientes portadores de insuficiencia cardíaca. Y para demostrar esto he traído solamente dos trabajos sencillos, simples, muy actuales. Uno del año 2020, de hace 2 años, hecho en Japón sobre 15 hospitales en Japón, que tienen dos particularidades importantes que vale la pena remarcar. En primer lugar, que incorporaron pacientes con todos los tipos de insuficiencia cardíaca, incluso el 39% de los pacientes tenían insuficiencia cardíaca con fracción de sección preservada. Y por otra parte, utilizaron otro elemento importante, que es el índice de fragilidad. Cosa muy significativa, ya que la mayoría de estos pacientes tienen índice de fragilidad bastante elevados por su edad y por su condición cardiovascular. Fueron dos grupos de casi 800 pacientes cada uno, 5 meses de rehabilitación, de 3 a 5 días por semana, que es lo que le cubre el sistema sanitario japonés a estos pacientes. Y los objetivos fueron: objetivo primario, mortalidad global, y el objetivo secundario, el reinternación por insuficiencia cardíaca, todo a 5 años. Y fíjense qué pasó. La mortalidad total fue 33% menos en el grupo rehabilitación en relación al grupo control, y la hospitalización a 5 años fue un 18% menos en el grupo rehabilitación en relación al grupo control. 33% menos de mortalidad, no es poca cosa. A nivel del índice de fragilidad, por supuesto, aquellos pacientes que tenían fitness físico, que estaban mejor físicamente, tuvieron una caída de la mortalidad a 5 años de un 45%. Los que tuvieron un índice de fragilidad de grado leve, un 38%,
de grado moderado un 31%, y obviamente los que tenían un índice de fragilidad severo, que necesitaban ayuda incluso para salir de un sillón o para movilizarse de la cama, tuvieron una caída de solo del 17%. Esto nos marca claramente que para tener un efecto poderoso, positivo sobre la rehabilitación cardíaca, que podemos llamar pacientes respondedores o no respondedores, tiene que haber cierto grado de capacidad. Por lo tanto, es importante que esta derivación se haga precozmente, no esperar a último momento. En relación al tipo de insuficiencia cardíaca, vemos claramente que aquellos con fracción de eyección deteriorada, reducida, tuvieron un 31% menos de mortalidad, mientras que aquellos con fracción de eyección preservada tuvieron un 27% menos de mortalidad. Recuerden ustedes que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no ha dado aún los resultados esperados. Hay muy pocos tratamientos para este tipo de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es importante que la rehabilitación cardíaca también pueda ayudar de esta manera. Y finalmente les he traído otro trabajo que me ha sido facilitado por la doctora Soraya Gerbacher de la Fundación Favaloro, una amiga de la Fundación Favaloro, que fue publicado el año pasado y también tiene datos que me parecieron interesantes para mostrárselos. Es un estudio retrospectivo, pero que incorporó una enorme cantidad de pacientes, más de 40.000 pacientes portadores de insuficiencia cardíaca. Y en este caso, el 46% tenía insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Se lo siguió durante 2 años y se midió la mortalidad por todas las causas, la hospitalización, la incidencia de stroke y la incidencia de fibrilación auriculares. 2 comorbilidades que tienen que ver también con la perspectiva, con el pronóstico de los pacientes. Y fíjense ustedes qué interesante lo que pasó. La mortalidad total por todas las causas fue un 42% menos en los pacientes que estaban en rehabilitación cardíaca. No hay duda, 42% menos de mortalidad. La hospitalización fue un 26% menos entre los que hacían rehabilitación y los que no habían sido derivados a rehabilitación cardíaca. Y la incidencia de stroke, 37% menos, y fibrilación auricular, 53% menos. En relación a qué pasó con la mortalidad por todas las causas, según tuvieran insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y fracción de eyección preservada, fue 48% en el primer caso menor y 35% a 2 años en aquellos con insuficiencia cardíaca preservada. Es decir, no cabe duda que esto, la rehabilitación cardíaca también contribuye significativamente en disminuir la mortalidad de estos pacientes. Entonces ya, para finalizar, podemos concluir en primer lugar que debemos hablar claro, quienes estamos en esto, quienes somos expertos en rehabilitación cardíaca y que tenemos mucha experiencia atendiendo pacientes que incluso con insuficiencia cardíaca, que incluso hemos podido sacar no solo de la muerte, sino también de la necesidad de trasplante, debemos hablar claro. Entonces, ejercicio de rehabilitación cardiovascular para pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso es hablar claro para no contribuir a la confusión. Debemos diseñar un programa de rehabilitación cardíaco apropiado para cada caso en particular y con una duración correcta. Si es para siempre, mejor. Son pacientes muy severos que tienen una altísima mortalidad y nadie se debe asustar porque un paciente pueda seguir en un plan de fase 4 de rehabilitación cardíaca durante toda la vida del paciente. Podemos discutir el nivel de supervisión, pero no hay que ponerse colorado por indicarle a un paciente severamente enfermo un tratamiento que debe durar por lo menos mientras dure su enfermedad. Y en estos casos, habitualmente es toda la vida. Disminuye sin ninguna duda las reinternaciones y las comorbilidades y además es útil también en la insuficiencia cardíaca con fracción preservada. Y finalmente, no dudemos más, la rehabilitación cardíaca disminuye la mortalidad. Entonces, indiquemos rehabilitación cardiovascular para los pacientes con insuficiencia cardíaca. No solo los pacientes se lo van a agradecer, nadie debe tener temor, los laboratorios seguirán ayudando a quienes se dedican a trabajar en insuficiencia cardíaca, seguirán generosamente invitándolos a los congresos por cualquier parte del mundo, nadie tiene que preocuparse, nadie se va a quedar sin trabajo, y entonces digamos las cosas como son. La rehabilitación cardíaca está indicada, solo hace falta que nos deriven los pacientes.
Muchas gracias por su atención.